tienen para frenar este fenómeno. Entonces 195 países se reunieron para llegar a esto, pero ahora viene el problema. Entonces, pese a que 195 países levantaron los brazos de esta forma triunfante, se hacen cálculos, esto es de Climate Action Tracker, que la temperatura ya alcanzó 1.38 grados, más o menos, y sobre todo esto, para noviembre de 2017, vemos que pese a las buenas intenciones de todos los países, pese a que Francia ha tomado un gran liderazgo, frente a que Alemania también, incluso China, se subió, está a bordo, ¿no?, digamos, de este gran tratado. La verdad es que existe una brecha catastrófica entre lo que los países dicen que van a hacer y lo que se requiere para evitar realmente la catástrofe. En París se decidió que la temperatura global no aumente los 1.5 grados centígrados, que podría parecer muy poco. Parecería que 1.5 grados no es nada, pero eso es promedio. Y a nivel mundial el aumento de 1 grado ya es sumamente grave y trae muchas consecuencias. Ahora, como menciono, para llegar a ese 1.5 grados, la humanidad simplemente no está haciendo lo suficiente y muy por el contrario. Esta es, digamos, la brecha de emisiones, de qué tan lejos estamos. Y lo que es importante es 2015, ahí lo marca porque ahí es el Acuerdo de París. Entonces, pese a 2015, llevamos otros 2 años donde las emisiones siguen en aumento. Pero ahora lo importante de esto es, bueno, no, pero ya lo estamos reduciendo. Pero como funciona el cambio climático es que hay una fuerza inercial detrás de todo esto. E incluso si ahorita tuviéramos un switch mágico del mundo y le pusiéramos off a todas las emisiones, todas estas emisiones ya están arriba, ya están en la atmósfera. Entonces, esto ya va a comprometer a un calentamiento global, independientemente de lo que hagamos ahorita. Entonces, este calentamiento comprometido ya va por encima de los 2 grados centígrados y los últimos cálculos con respecto a los compromisos y las acciones que se están llevando a cabo significa que vamos en camino a un aumento de 4 grados centígrados a lo menos. Entonces, esto es pues un poco la situación con respecto a los grados centígrados, parecería que no es mucho. En 0 grados, pues bueno, ya tuvimos, con un aumento de 1 grado centígrado, ya tenemos los huracanes más grandes que se han registrado en la historia reciente, e incluso ya se está considerando crear una 6ª categoría de huracanes, porque un huracán tipo 5 ya se está quedando corto de lo que está aconteciendo, y ese es 1 grado. Si le subimos a 2 grados, ahí sí se dice Paris Agreement aims for well below 2 degrees. Ahí se supone que debemos de pararlo porque es arbitrariamente lo que decidieron los países. Decir, vamos a permitir que solo ciertos mueran y el resto en 2 grados no tenemos tanto problema. Pero si se va a 3 grados, si se va a 4 grados, como dice un reporte del Banco Mundial, si superamos los 4 grados, el aumento de 4 grados de temperatura, no sabemos si será posible la adaptación. No sabemos. Ahí lo dejaremos, digamos, a la suerte del universo. Por supuesto, las consecuencias para el desarrollo son sumamente graves, o sea, esta es una alteración en los sistemas físicos, biológicos de la Tierra, pero además tiene consecuencias para cómo la sociedad humana se desarrolla. Entonces, las consecuencias serán graves, se reducirían cosechas, cambiará la disponibilidad de recursos hídricos, enfermedades adquieren nuevas proporciones, enfermedades que están congeladas, hasta eso. Al irse derritiendo el Ártico, está dejando libres virus que no estaban activos en millones de años, de los cuales ningún animal en el planeta tiene anticuerpos para combatirlos y ahora se están siendo liberados. Entonces eso pone un problema de salud muy grave, más otras enfermedades que están localizadas, digamos, en el Ecuador, y conforme ha ido aumentando la temperatura, van subiendo como por vector hacia el norte. Entonces ahora los moscos ya no solo se quedan en México, sino que ahora llegan hasta Canadá, llegan hasta Alaska, y entonces ahora tenemos los primeros casos de dengue en el norte de Canadá. Y solo para que ver que esto no es
50 años en el futuro, que esto es algo que está aconteciendo ahorita mismo, quiero mostrarles esto, que no sé por qué no lo está mostrando. ¿Cómo lo tengo que hacer? Le cambiamos. Quiero que con sus celulares A ver. busquen una página, así como dice ahí, globalwarmingindex.org. Y entonces les va a Ahí está. salir un numerito. Ahí está. Les va a salir un numerito como ese que está ahí arriba. Este lo hace la Universidad de Oxford y esto lo que intenta es mostrar a la gente el cambio climático en tiempo real. Entonces, si se fijan, dice viernes 2 de marzo de 2018, dice 9:15 de la noche porque es hora de Oxford. Entonces, si le tomamos, pero eso es ahorita, es este mismo momento. Quiero que mantengan ahí, mientras sigo hablando, quiero que mantengan ahí esa página y que vean cómo ese número de ahí arriba, que dice 1.0245110, vean cómo va aumentando. Eso, quiero que lo consideren como una bomba de tiempo, porque en efecto eso es lo que es. Es cómo está aumentando la temperatura del planeta en este mismo momento. Y ahorita vamos en 1 grado, el aumento de 1 grado centígrado, y vamos en camino a 2 o más. Entonces, para que vean que esto está aconteciendo en este momento. Así que bueno, con la situación de degradación ambiental que estamos viviendo en este momento, más el cambio climático, eso es lo que se le denomina el antropoceno. Así que pues, bienvenidos al antropoceno, bienvenidos a una nueva época para la humanidad, territorio no conocido hasta ahora, porque nunca antes habíamos superado los límites de la producción de la naturaleza, nunca habíamos tenido tal impacto sobre la Tierra hasta ahora. Entonces, eso es lo que se le llama el antropoceno, una era geológica causada por los seres humanos. Esto se llama las humanidades en el antropoceno. Entonces, quiero que vean esta imagen por un momento y que reflexionemos un poco sobre qué significa ser humano y nuestro papel en este mundo. Esta imagen que está aquí fue tomada por el Apolo 8 en el año 1968. Esta fue la primera fotografía tomada por un ser humano de la Tierra. Entonces, esto vamos de una forma metafórica como la primera vez que nos vemos en el espejo. La primera vez que realmente podemos voltear y decir, ay, mira, ahí estamos, porque aquí no notamos el planeta, notamos la ciudad, nuestra casa, pero no sabemos qué es eso, que realmente estamos todos ahí. Y como diría Carl Sagan, ahí, voltear y ver eso, ahí no se ven las diferencias étnicas por las cuales estamos dispuestos a matarnos, ahí no se ve la distinción entre Estados Unidos, México, Canadá, ahí se ve que todos los países son realmente una ficción y que ahí, en ese bote, estamos todos. Por el otro lado, también nos muestra, con la oscuridad de fondo, que al parecer no hay una red de seguridad que esté ahí abajo. Esto quiere decir, no va a haber alguien, digamos Dios, que vaya a bajar a resolver nuestra situación, sino que al parecer estamos solos, flotando a la mitad del universo, solos con nuestra alma y solos con nuestro planeta, sin que nadie pueda hacer nada al respecto más que nosotros mismos. Y un tercer elemento que quiero que vean es que aquí fue el inicio de la era espacial que iba a llevar al ser humano a caminar por primera vez en la Luna. Y decimos, el ser humano llegó a la Luna. Homo Deus. La humanidad, tanto que ha hecho. Pero quiero que vean al mismo tiempo cuál es la causa de que el hombre haya llegado a la Luna. Y esto es básicamente la razón por la cual se toma esta fotografía y nos podemos ver por primera vez al espejo y todas las consideraciones filosóficas maravillosas que podemos derivar de esto. Tengamos muy en cuenta que la razón por la cual se tomó esta foto es porque un país quería destruir a otro país. Básicamente.
Este es Estados Unidos logrando llegar a la Luna porque lo que quería era básicamente acabar con Rusia. Entonces fíjense cómo todos estos elementos siguen jugando y sigue siendo el mismo espejo en el que nos vemos y la situación que tendremos que ver y pensar qué vamos a hacer con ese planeta y la situación en la que nos encontramos. Y entonces debemos decir, ¿quién es responsable del antropoceno? ¿Quién es responsable de que esté aconteciendo esta situación en el mundo? Y para esto podemos tener distintas ideas. Uno, podemos decir, el ser humano. El ser humano es quien está creando esto. Esto es cierto, digamos, sí, el ser humano, aunque hay matices para las cosas, podemos decir, no todos los seres humanos son responsables de esto. Si nos vamos por una cuestión de responsabilidad histórica, como gran países, la mayoría de los países en vías de desarrollo han considerado, es la situación presente básicamente se la debemos a las naciones industrializadas del siglo XIX. Ellos son realmente los que nos tienen en esta situación. Entonces podemos decir que la razón es Estados Unidos, es Europa occidental principalmente, quienes nos llevaron a esto. O nos podemos ir al presente y podemos decir, ¿es Estados Unidos o es China? China, que se ha vuelto el principal emisor de gases de efecto invernadero en el presente. Mucho más que Estados Unidos, como pueden ver, alrededor de 30%, 15% de Estados Unidos de las emisiones globales, pues son los chinos los que están acabando con el planeta. Pero entonces tenemos que preguntarnos, ¿quién es responsable de las emisiones de China? Y podemos decir, los chinos, obviamente, o podemos ver que prácticamente todo lo que tenemos, la computadora, los tenis, la ropa, casi todo está hecho en China, básicamente todo. Entonces, ¿quién es responsable de las emisiones de China? Todos. Todos somos responsables de las emisiones de China. Entonces, por un lado podemos decir las naciones europeas del siglo XIX, podemos decir China, pero en realidad, o podemos decir son las corporaciones, que malvadamente desde 1751 hasta 2010, y este es un dato certero, tan solo 90 corporaciones petroleras y de cemento habían emitido el 53% del total acumulado de gases de efecto invernadero, y solamente 55 empresas petroleras habían emitido el 75% y de esas empresas privadas 15.8%. Entonces podemos echarle la culpa a las corporaciones también. Si no decimos China o Estados Unidos, Europa, podemos decir son esas malditas corporaciones como Exxon, como Coca-Cola, como muchas otras. Entonces sí, también es válido y es muy importante porque no solo es esto, también es los problemas de la degradación ambiental y demás, también se lo podemos aventar a Procter & Gamble, a muchas otras empresas. Pero finalmente, ¿cuál es el motor de estas empresas? ¿Qué es lo que intentan? Proveer servicios. ¿Proveer servicios a quiénes? A ustedes, básicamente. Entonces, pues tenemos la causa del cambio climático. Si nos preguntamos por qué está aconteciendo este cambio climático, en efecto hay una razón histórica, pero también básicamente todo lo que traemos puesto, todo lo que hacemos está causando el cambio climático. Que estén prendidas las luces, está lanzando gases de efecto invernadero, que tengamos computadoras prendidas, que el celular, que la ropa, que los viajes, que el maquillaje, todo eso es parte del fenómeno. Entonces traemos puesta la causa. Y ahora, esto es algo bien importante, donde entonces vemos que esto realmente va a requerir, resolver este problema va a requerir de nuestra humanidad interna. ¿Por qué? Porque sí, los gobiernos se juntan, deliberan, sacan un tratado como el Acuerdo de París, hacen regulaciones en sus países para intentar mitigar los gases de efecto invernadero. Las corporaciones, pues ellos van a hacer lo que ustedes les dicten. Si que Coca-Cola ponga su lata verde, consideran que se está haciendo algo, pues eso es todo lo que va a hacer Coca-Cola. Pero por último, si alguna vez dicen, ¿qué puedo hacer hoy ustedes mismos por el cambio climático? Aquí sí va a requerir realmente de que ustedes tomen decisiones fuertes, importantes, porque vean esto. De todas las cosas que pueden hacer, digamos que si cambio los foquitos en mi casa, que si
me gasto solo 5 minutos bañándome, de que si uso el coche de forma eficiente, todas cosas están bien, pero son todas estas cositas de aquí abajo. ¿Quieren hacer algo por este planeta? No tengan hijos. Es increíble, pero la preservación del planeta depende de que haya menos gente. Y esto no solamente es porque consumen, sino porque además liberan muchos más gases de efecto invernadero, pero muchos. Como pueden ver, es abismal la diferencia de la contribución que podemos hacer con eso que cualquier otra cosa. Pero la cantidad de hijos que ustedes tienen se vuelve un problema de libertad individual. Y entonces, bueno, China un tiempo optó por prohibir, por poner una regulación para tener menos hijos. Pero en Occidente la libertad resulta una cuestión pasional muy fuerte, donde ¿qué pasaría si los gobiernos dicen no más de un hijo? Se vuelve un problema de libertad humana. Entonces, en gran manera, ustedes van a tener que decidir si traen una personita más a este mundo a consumir todos los recursos, agua, los bosques y demás, y además que libere gases de efecto invernadero. Pero eso no va a ser ningún gobierno lo que lo va a solucionar, ni las corporaciones, sino que eso va a depender de ustedes, más las otras acciones que vienen aquí junto. Pero hay que matizar esta cuestión que es realmente importante. Sí es importante la cuestión de los hijos, pero también depende dónde nazca el hijo. Esto es sumamente importante. Si el hijo nace en Suecia, si nace en Estados Unidos, si nace en Europa Occidental, ese tipo de hijos es el que provoca eso. Porque ellos tienen un consumo per cápita impresionante. No, por ejemplo, si tienes un hijo en Etiopía. No es la misma cantidad de gases de efecto invernadero que libera. Entonces sí depende un poco de dónde esté localizado. Pero si lo quieren llevar a México es clase media, clase alta, esa es la huella. Esa es la huella ecológica que tenemos. Y tan claro es que el 80% de los que están en este salón requeriría de 3 tierras para satisfacer sus necesidades. Así que ustedes son parte de eso. Por el otro lado, además, lo cual lo vuelve una cuestión de injusticia muy severa, es que el 50% más pobre del planeta solo es responsable de 10% de los gases de efecto invernadero. O sea, esos son más de 3,000 millones de personas que emiten menos del 10%. Mientras que países como Estados Unidos, Europa, pues ellos son realmente los responsables. Entonces, antropoceno, ¿es el ser humano la causa de esta crisis? Sí y no. Sí, en efecto podemos decir el ser humano. Pero también hay que tener cuidado de cómo esto se utiliza como un discurso, sobre todo de aquellas naciones industrializadas, para justificar su inacción, porque eso es precisamente lo que están haciendo. Este discurso del antropoceno fue nacido en Estados Unidos, en Inglaterra. ¿Por qué? Porque decir el ser humano es el causante difumina la responsabilidad que tienen aquellos países que originaron el problema, y entonces ya no es su problema, sino es el problema de todos. Y pues cuando todos son la causa, pues nadie es responsable. Entonces tengamos mucho cuidado con esa narrativa de el ser humano está causando este problema. Esto es sobre todo una cuestión que podemos poner nombres y apellidos. Y por supuesto existe una gran ironía mundial en toda esta situación, puesto que aunque sea solo el 10% de las emisiones que están emitiendo los más pobres, por una gran injusticia y una gran ironía de la vida, son exactamente los países que van a ser más afectados por el cambio climático. Si se fijan, si trazamos la línea del Ecuador, Estados Unidos, Canadá, Europa, pues está en verde. Eso significa que pues sí, en efecto, va a haber consecuencias, porque en todo el planeta van a haber consecuencias, pero ¿dónde va a caer el piano con severidad? En los menos responsables. Y México, la Ciudad de México, al estar a 19 grados al norte del Ecuador,
significa que estamos exacto en el cinturón de fuego de lo que van a ser los embates más importantes del cambio climático. Y entonces aquí es donde debemos de reflexionar. Este es un autor que en lo particular me parece brillante, que se llama George Monbiot, que él es columnista para The Guardian en Inglaterra. Y aquí es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a esta situación? Y quiero que lean con atención esta frase que él dice. Faced with a choice between the survival of the planet and a new set of matching tableware, most people would choose the tableware. Y esa es la gran realidad de este asunto. Esta es la principal problemática. Y con otra frase que él mismo utiliza, dice, si el cambio climático llega a niveles catastróficos, sí va a ser culpa de los gobiernos porque no hicieron suficiente, no hicieron las regulaciones suficientes. Sí va a ser culpa de las corporaciones que están devastando la selva del Borneo, la selva chiapaneca, el Amazonas. Pero sobre todo, la causa principal va a ser dice George Monbiot, una inocente e ignorante clase media mundial que sin darse cuenta son ellos quienes están realmente destruyendo del planeta. Y ahí les voy a decir cantidad de gente que conozco, amigos, gente cercana, que les puedo hablar todo lo que he dicho anteriormente, el estado crítico del mundo, y que dice, híjole, terrible esta situación. Y salen del aula y van con el coche último modelo, con los celulares, con ropa nueva cada 15 días, con infinidad de cosas. Es que eso es lo mágico de este asunto. ¿Cómo hacer la conexión entre que mi comodidad está sentenciando a muerte a gente al otro lado del mundo? ¿Cómo podemos darnos cuenta realmente de eso? Mi comodidad es decir, ay, qué hueva irme en metro, mejor me voy en coche, o por qué subir el elevador, por qué hacer esto, ¿Cómo realmente voy a conectar con decir, gracias a estas acciones, y a mi Starbucks y demás, estoy matando a gente del otro lado del mundo? ¿Cómo hacemos esa conexión? Es prácticamente imposible. Y sobre todo, ¿cómo hacer que toda esta clase media que sabe del cambio climático no hace nada? ¿Cómo hacer este cambio? Y eso es, aquí básicamente esto es lo que quiero ilustrar. ¿Quién quiere cambio? Todos. Todos queremos cambio, lo exigimos. Exigimos que se haga cambio en el gobierno, que las empresas lo hagan, pero ¿quién está dispuesto a cambiar? ¿Y quién va a liderar además ese cambio? Entonces ya nos quedamos sin nadie. Y ahí les puedo decir de mi experiencia personal, yo no he visto gente más enojada, sí, gente que está completamente dislocada de la política nacional, que dice que la política no es lo suyo y que le aburre. Pero yo no he visto gente más enojada, más iracunda, que el año pasado, cuando Mancera decretó que los autos último modelo tenían que también cumplir con el hoy no circula. Nunca había visto gente más enojada en la vida que esa vez. ¿Por qué? Porque atenta contra nuestra comodidad. Y entonces, ahí sí, pinche Mancera. Y quien sea el gobernante, dices, maldito, ¿por qué? ¿Por qué me roba mi libertad? ¿Por qué me roba mi comodidad? ¿Quién quiere cambiar realmente? Y aquí, como se ha mencionado en otros foros, se estaba mencionando el día de hoy, con un capitalismo estético, en donde todo tiene que ser una fuente de goce, ahí está la clave para salvarnos y la clave también de la perdición. Y eso finalmente está, no son los gobiernos ni las empresas los que tienen que cambiar, sino que nosotros. Pero ahí está el reto fundamental, porque va a requerir básicamente de una iluminación de todos nosotros para que nos demos cuenta que no podemos simplemente vivir con esta vida cómoda, que es maravillosa, sino que va a requerir cierto sacrificio, cierto estoicismo. Va a requerir de pensar en alguien más que nosotros. Y eso probablemente sea lo más difícil de todo. Esta es una cita parecida. ¿Cómo vamos a justificar, cómo vamos a conectar lo que está sucediendo con la gente en Etiopía, con que yo quiero un carro, un Audi S4? Y entonces llegamos al papel de las humanidades. ¿Y las humanidades, apá? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con las humanidades? Y en esto vamos a pensar de dos maneras.
Uno, las humanidades como profesión y las humanidades como el espíritu humano, el espíritu que tenemos todo el mundo. Entonces, cuando frente a esta nueva era de desastres ecológicos sin precedente, desastre económico, social y todo lo que implica el cambio climático, ¿qué va a hacer, qué pueden hacer las humanidades? Entonces, por un lado, puse estas imágenes aquí, los violinistas en el Titanic, porque uno podría decir, bueno, pues no nos queda más que llorar y poner en forma hermosa la catástrofe que estamos provocando. Y no nos toca más que tocar los violines mientras el barco se hunde. Llorar y encontrar una forma de experimentar las humanidades, de mostrar lo horrible del ser humano, pero también se puede hacer algo más. Entonces, como profesionales de las humanidades, requerimos dos cosas. Esto es para la gente que estudia las humanidades, que se profesionaliza en las humanidades. Esto quiere decir filosofía, literatura, antropología, cualquiera que tenga que ver con las humanidades, tienen un papel fundamental a cumplir. Y esto es, uno, romper una discusión que tiene 2 siglos y de un resentimiento que tiene 2 siglos de las humanidades, diciendo, ay, es que las ciencias no nos toman en serio y piensan que somos puro chiste y no nos pelan. Y se quedan con ese resentimiento. Lo he visto cantidad de veces entre colegas, que se consideran, ay, las ciencias no nos pelan y nos merecemos nuestro lugar. Pero también por el otro lado, les voy a decir algo que es sumamente serio. Estando yo hace años en una escuela dedicada por completo a las humanidades, no había quien se dedicara al mundo exterior. Todo el mundo haciendo comentarios sobre Platón y grandes discusiones sobre Aristóteles y sobre Hegel y sobre no sé quién. Y sí, los comentarios a todos esos grandes filósofos están muy bien, pero están muy bien para la biblioteca, porque ¿de qué nos sirven unas humanidades que se quedan en la Torre de Marfil sin salir y ser realmente ese cambio? Son tan puros, son almas tan sensibles que cómo se van a manchar en el piso, en el lodo del mundo, de lo horrible que está aconteciendo en el mundo. Pero si esas son las humanidades, entonces no tienen nada de humanístico. Si esas son las humanidades, se han perdido y están muertas, esas humanidades que están solamente en la Torre de Marfil. Entonces sí, la ciencia tiene que tomar en serio las humanidades, pero para eso las humanidades tienen que entender qué demonios está aconteciendo en el mundo. Si no, ¿cómo demonios van a participar en las discusiones que están aconteciendo actualmente en cuanto a clonación, en cuanto a cómo estamos privatizando los genes, en cuanto a geoingeniería, en cuanto a 1000 cosas que tienen que ver con la ciencia? ¿Cómo se van a preparar las humanidades si realmente no tienen la menor idea del mundo en el cual están viviendo? Entonces eso es un llamado bien fuerte. Por el otro lado, las humanidades, y a mí en lo personal les puedo decir, al haber iniciado estudiando letras, es probablemente lo que me dio esa sensibilidad para hace más de 10 años decir, hay que hacer algo por este mundo, porque simplemente no podemos dejar que no quedarnos entonces, y si las humanidades sirven de algo, tienen que ser para salir y revivir eso, decir, actuemos ahora mismo. No haciendo comentarios sobre Platón, lo cual no resta valor a la obra de Platón, ni de Aristóteles, ni de ningún filósofo, pero sí a que tenemos que actualizar las humanidades al mundo que vivimos ahora mismo. Y por el otro lado, para quienes no son profesionistas de las humanidades, que para muchos de ustedes que estudian ingenierías, están en negocios, en lo que sea, las humanidades, a diferencia de ser un ingeniero o de estudiar negocios, no son exclusivas de quien estudia las humanidades, sino que las humanidades refiere al espíritu humano, a las ciencias del espíritu, en un sentido muy hegeliano. La cuestión sería, todos tenemos un espíritu y por tanto, todos tenemos las humanidades dentro, y entonces es papel de todos ustedes entonces desarrollar ese sentido crítico de lo que le estamos haciendo al planeta y de lo que podemos hacer al respecto. Las artes, por un lado, tienen mucho que decir. Los artistas, por ejemplo, van a profundizar muy bien en lo que está aconteciendo, mirar con cuidado y entonces intentar conectar esas experiencias abstractas, como está diciendo, ¿cómo vamos a afectar a la gente en Etiopía?
son las artes quienes pueden mostrar una realidad más tangible, que la gente pueda relacionarse con ellas. Es el arte quien tiene esa capacidad de crear nuevos mundos para que podamos entender cuáles son las realidades que estamos viviendo. Por ejemplo, este es Isaac Cordal, este se llama, me parece que el nombre se llama Los Negociadores Climáticos en Acción. Y eso es básicamente pues, lo que hacemos cada año en conferencias del clima, esperando al cambio climático, igual de Isaac Cordal. Lorenzo Quinn, este lo hizo en Venecia, para que decir toda la gente que está muriendo. Entonces, el arte tiene mucho que decir, el arte con su propio lenguaje tiene una forma de abrir las conciencias de la gente, tiene un papel muy importante que hacer. Estas, las de la derecha, son estatuas que están en el fondo del mar. Jason de Clares Taylor. Y entonces, como seres humanos, y esto es el gran mensaje para todos aquellos que no sean profesionistas de las humanidades. Y como lo vieron, ahorita para 80 de 100 personas que están aquí, la Tierra tiene lo suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no las ambiciones de unos cuantos, ni nuestros deseos de comprar, comprar y comprar. Entonces estamos en una era muy paradójica, donde tenemos casas más grandes, pero familias más pequeñas, es más conveniencia, pero no tenemos tiempo, tenemos más títulos, pero menos sentido común, más conocimiento, pero menos juicio, más experto, pero más problemas, más medicina, pero menos salud. Vivimos en una era de contradicciones y vivimos en una era sumamente paradójica, y por primera vez en la vida, ustedes y yo y todos los que estamos vivos ahorita en el planeta, a diferencia de cualquier otra generación en la humanidad, tristemente, esta vez no vamos a poder agarrar el problema, todo lo que hemos hablado, y ponerlo debajo del tapete y hacer como que no sucede. Por primera vez lo vamos a tener que enfrentar de una forma u otra. Eso quiere decir, dejando que el tren se vaya a 4 grados, a 5 grados, la que degradación ambiental continúe, o hacer algo al respecto. Pero algo se va a tener que hacer. No vamos a poder simplemente decir, híjole, chispas, está aconteciendo esta situación. Vamos a tener que actuar, vamos a tener que hacer algo. Y lo que vamos a tener es que necesitamos un serio examen de conciencia. ¿Por qué consumimos? ¿Por qué necesitamos gastar de esa manera en la que gastamos? ¿Qué creemos que conseguimos a la hora de comprarnos un Mercedes-Benz, de comprarnos un teléfono, de comprarnos la ropa? ¿Qué queremos ser? Y en realidad la gran mayoría dice, queremos ser felices. Pero estamos viviendo bajo un discurso del capitalismo que toda felicidad viene de comprar, de desear más y más y más y más y más. Y como Gandhi estaba poniendo, para la ambición de los individuos, ya no, para eso sí no alcanza la tierra. Para lo que sí, lo que podemos hacer es no tener ese nivel de consumismo y volver a ser todos otra vez seres humanos. Si alguna vez creímos en ese ideal renacentista del humano como realmente ese ser racional, fantástico, cúspide de la creación, cúspide del logos, el ser con esa gran razón, si queremos alguna vez volver a creer en eso, es esta generación la que tendrá la capacidad de que nos vayamos a una catástrofe terrible o de poder solucionarlo. Pero para entonces debemos de dejar de desear, debemos de dejar de creer que lo que necesitamos ser en la vida es ser exitoso, ser un millonario. Lo que necesitamos es gente que busque la paz, gente que sane, gente que ayude a restaurar, gente que tenga un sentido humano, gente que sepa hacer arte, gente que sepa contar historias. Eso es lo que necesitamos. Eso es exacto lo único que va a salvar al mundo de esta terrible catástrofe. Despertar la humanidad en cada uno de nosotros. Estamos ahí muertos bajo el teléfono todo el día, pensando que consumiendo nos hará felices, cuando claramente ese no es el camino, y esa es la razón por la cual tenemos una desconexión total con lo que está aconteciendo en el planeta actualmente. Entonces solo quiero cerrar con esta cita de Wells, que dice que la historia humana cada vez más y más se convierte en una competencia entre la educación y la catástrofe. Entonces, el último mensaje que quiero dejar aquí es, a diferencia de muchas otras graves crisis, incluso la crisis nuclear que hemos vivido, que estamos al borde de que nos matemos a bombazos,
Ese todavía se puede solucionar con palabras, ese se puede solucionar con un acuerdo. El cambio climático no. A diferencia del cese de una guerra, que son con palabras, de un tratado internacional como el Acuerdo de París, el cambio climático no se va a solucionar con palabras. Solamente las acciones es lo único que nos va a salvar de la total catástrofe, las acciones reales. Y esto quiere decir, a la atmósfera de este planeta no le importan las buenas intenciones, no le importa, ay, realmente lo intentamos, pusimos este acuerdo. Las buenas intenciones no cuentan, a la atmósfera lo único que le va a importar es lo que efectivamente enviemos a la atmósfera y punto. Y eso no, sí los gobiernos tienen una parte, sí las corporaciones tienen otras, pero básicamente estamos condenados si cada uno de nosotros no despierta y hace algo al respecto para solucionar la crisis más grande que enfrentamos como humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Ricardo Fernández. En este momento vamos a abrir un muy breve espacio para preguntas. Yo quisiera, de 3 en 3, levanten la mano quienes quieran preguntar, intervenir, o están están pensando. A ver. Yo creo que... Hola, yo solo quiero conocer como su opinión al respecto de toda esta carrera también del humano, bueno, de llevar al hombre a Marte, como no alternativa, pero no sé cómo llamarle, o sea, nada más como su opinión al respecto. ¿Otra pregunta? Bueno, yo solamente quiero agradecerle, doctor Luis, porque nosotros que venimos de la SEP, somos de educación básica y realmente nos deja una gran responsabilidad, un gran compromiso que tenemos que trabajar con los niños, desde primaria, preescolar, educarlos, porque realmente es sorprendente toda esta información y creo que tenemos una gran labor. Gracias, doctor. Pues primera, felicidades, somos colegas. Y yo aprovecho muchísimo los dos comentarios, porque mi pregunta sería como si nos pudieras aclarar con respecto al lenguaje. Justamente creo que la pregunta número 1 tiene que ver con el lenguaje. O sea, sí hay una discusión en la cual hay que adentrarnos en el lenguaje antes de la acción o en la acción misma, o al lenguaje ponerle acción. Y es justamente el que hay que modificar. Y me encantó la pregunta del primero, justo porque me da pie a la pregunta que te estoy haciendo, ¿no? O sea, ¿dónde entonces queda la necesidad de modificar el lenguaje? Esa es mi pregunta. Bueno, a ver, voy contestando una por una. Bueno, con respecto a si Marte es como el chaleco salvavidas que vamos a utilizar, pues como pueden ver, hace casi 60 años que el hombre no regresa a la Luna y pues Marte queda aún más lejos. Entonces, el reto tecnológico para llegar a la Luna todavía es muy grande y tenemos que resolver esto antes de poder llegar a Marte. Y para aquellos, incluso Elon Musk, que dice así de, no, la exploración espacial tiene que ser porque aquí ya nos está cargando la fregada, entonces más bien vamos a otro lado. Esto es un poco, entre otras soluciones que salen de la técnica, de la ciencia, como decir, con secuestro de carbono podemos resolver este asunto. Ambas dicen, es como la lámpara mágica, como si frotamos la lámpara mágica y eso nos va a resolver el problema, o mejor aún, como esos productos que vemos en la televisión de ¡llame ya! Y creemos que al estar sentados, yo puedo tener una maquinita que me esté moviendo la barriga y entonces de alguna manera, sin que haga ejercicio, puedo creer que me voy a levantar y voy a ser un hombre fornido y maravilloso sin hacer nada al respecto. Y esto es un poco la misma cuestión con el cambio climático. Si creemos que una solución tecnológica nos va a salvar, pues no, eso no va a resolver el problema de la injusticia, no va a resolver el problema del hambre. Entonces, esas soluciones basadas en técnica, pues simplemente nos dan, pues sí hay que explorar hacia dónde se va a mover el ser humano, pero primero tenemos que resolver dónde vamos a vivir ahorita.
antes que llegar allá, pero por supuesto la exploración espacial tiene que seguir adelante. Ahora, con respecto a lo segundo, pues por supuesto la educación es simplemente fundamental, por eso lo cerré aquí, con la educación. Porque como lo pueden ver ustedes, yo estoy seguro que ninguno de ustedes por las noches dice, vamos a acabar con el planeta. Y están pensando un plan malévolo para hacerlo. Y eso es justamente la cuestión. Es una gran clase media del mundo, inocentemente ignorante, de cómo está impactando el planeta. Como ustedes vieron, 80% de ustedes requiere 3 planetas. Y ninguno de ustedes es realmente malvado. Algunos. Pero ninguno es consciente de qué está haciendo al planeta, digamos. Con respecto al lenguaje, es fundamental. Sabemos que el lenguaje es el que crea el mundo y entonces ahí debe de ser nuestro foco de atención siempre. Entonces ahí sabemos que llamar a algo antropoceno, y eso es normalizar y generalizar la responsabilidad, mientras que en las pláticas de cambio climático están duro y dale, ustedes son los que hicieron, hagan algo al respecto. No, es el ser humano. Entonces sí está ahí en el lenguaje, en palabras como ahora el G7, en el Foro Económico Mundial, llaman a una agenda de desarrollo basada en un término que se llama resiliencia. Que resiliencia básicamente es aguantar cuando nos caiga el piano. Básicamente, si lo definimos en una cuestión científica, es la capacidad de un sistema para absorber un shock. Pero ahora trasladen eso a seres humanos. ¿Qué significa resiliencia? Y cuando lo ponemos en una política de desarrollo, si dicen, no, pues van a tener que ser resilientes, es básicamente decir, pues buena suerte, a ver qué hacen. Y eso está todo en el lenguaje, en la discursividad que se crea alrededor. Entonces, en el lenguaje está todo, o desde la palabra calentamiento global. ¿Por qué el retrasado de Donald Trump piensa que si es calentamiento global todo tiene que ser como llamas? Porque escucha calentamiento. Por ejemplo, en francés, en general no se dice cambio climático, se dice en plural, le changement climatique, en plural, los cambios climáticos, porque no es uno, son muchos cambios climáticos, y eso está en el lenguaje. Si nosotros el cambio climático creemos que es un cambio, si pensamos que es calentamiento global, pensemos que son llamas, y eso da una idea, hace que tengamos una percepción muy mala del fenómeno. Muy Entonces, bien, en varios sentidos. vamos a tener que dejar las preguntas por cuestión de tiempo, una disculpa. Le cedo la palabra a la doctora Judith. Muchas gracias. Pues queremos agradecer al doctor Fernández por estos terroríficos saberes que nos ha compartido. Vamos a despedirlo con un aplauso y... Y para terminar este evento quisiera pedirle a los profesores de humanidades que están presentes en la sala si nos pueden acompañar, doctor Alfredo, maestra Sheila, doctor Luis Moisés, si le pedimos también por favor a la maestra Fernanda Gallegos y a la licenciada Gloria Aguilar, antes de cerrar esta clausura con unas palabras del doctor Fernando Gutiérrez, a quien también invitamos a acompañarnos aquí al podium. Si nos pueden acompañar al frente, por favor, los profesores que están, la doctora Miriam Albor también, por favor. Se me escapa algún otro profesor que se esconda. La doctora Carolina, también, ¿dónde anda? Se nos esconde Caro. Es que como es tan joven parece alumna, pero no te escondas. La maestra Mercedes Caraballoso también, por favor, si nos puedes acompañar. ¿Alguien más se esconde? Si ven un profesor, delátenlo. ¿Dónde están? Muchas gracias. Bien, vamos a entregar el paquete Ricolino. Vamos a entregarle pues un pequeño regalo al doctor Luis Fernández, que nos ha acompañado en esta tarde. Muchas gracias, doctor. Un reconocimiento también, gracias. Si alguien quiere seguir aterrorizándose, lo pueden contactar, está disponible en el campus al menos este semestre. Y también quisiéramos agradecer, antes de cederle la palabra al doctor Fernando Gutiérrez, queremos agradecer por parte de todo el claustro de profesores a la maestra Fernanda Gallegos y a la licenciada Gloria Aguilar, para quien pedimos un aplauso, que han sido fundamentales.
queremos agradecerles, ellas han sido pieza fundamental para la realización de esta Semana de Humanidades, y cedo la palabra a nuestro director de división, el doctor Fernando Gutiérrez, quien formalmente nos dirigirá unas palabras y clausurará esta Semana de Humanidades. Un aplauso para él también, por favor. Bueno, muchas gracias. Pues quiero primero unirme a estas felicitaciones y agradecimiento a los profesores que nos acompañaron en esta semana, y muy especialmente a la doctora Judith Ruiz, quien fue pues la líder de este proyecto. Judith, muchas gracias. Probablemente algunos no lo sepan, pero en los 3 campus de la región Ciudad de México sucedieron cosas esta semana. Esta Semana de Humanidades estuvo pues llena de actividades, presentaciones de libros, talleres, espectáculos, y cada día en cada campus había un evento, y esto fue posible gracias a los profesores que hoy nos acompañan aquí y a los que están en los otros campus hermanos. Muchas gracias a todos por su dedicación y por todo su empeño. Quiero, pues, porque estamos ya en tiempo, pues formalmente declarar, ahora sí, clausurada esta Semana de Humanidades, así que, siendo las 3:56, declaro formalmente clausurada esta Semana de Humanidades. Muchas gracias a todos, muchas felicidades.